Hoy continuamos, ya sabéis que este curso hemos recuperado el ciclo de poesía joven, el ciclo de emergencias, en el que una vez al mes esperamos traer a algunas de las voces jóvenes más interesantes del panorama poético español. Una de ellas, sin duda, es Rodrigo García Marina, que está hoy con nosotros y le agradecemos su presencia en un día tan lluvioso. Rodrigo García Marina sigue esa estirpe noble de la literatura española de ser a la vez escritor y médico. Es nefrólogo en el Hospital Gregorio Marañón, pero es que además ha estudiado viola en el Conservatorio de las Palmas de Gran Canaria. También tiene un máster en Teoría y Crítica de la Cultura por la Universidad Carlos III. Y como poeta ha publicado La Caricia de los Amapolas, Aureus, primer premio de poesía irreconciliable, Edad, primer premio Tino Barriuso, publicado en la editorial Imperial, Desear la casa, publicado en la editorial Cántico, y su último libro, Los prodigiosos gatos franceses, publicado en La Transversal. Aparte de poeta, médico, filósofo, violista, se dedica a la performance y a las artes dramáticas así en general, donde trabaja la violencia sexual, el sadomasoquismo, la corporalidad queer, etcétera, etcétera, con su espectáculo Cerdas, se llamaba, ¿no? Con su espectáculo Cerdas, que ha estado en el Conde Duque, en el Festival de Otoño, en el Museo Reina Sofía, entre otros. Así que ha venido aquí con una pequeña conferencia sobre los materiales de la escritura, de su escritura, luego leer unos poemas, pues seguro que va a ser una tarde como un poco interesante. Ya con esto, muchas gracias, Rodrigo. Nada. Es que no entiendo eso que dices de que no estoy ciego porque no sé distinguir el día de la noche, no es lógico. Eso lo dijiste tú, yo no dije eso, o no quise decir eso, o no así, o no lo recuerdo, ya no sé. Estas tinieblas me oscurecen los sesos, y ¿estás tú cierto que es de noche? Noche más, noche imposible, una noche como todas las noches juntas. ¿Cómo lo sabes? Porque no estoy ciego. ¿Cómo sabes que no estás ciego? Porque no estoy ciego, quisiera estar ciego. Déjate ya de boberías. Quisiera estar ciego para dejar de ver esta oscuridad espeluznante. Cierra los ojos y cállate ya. ¿Que cierre los ojos? Ciérralos, que igual andamos a tientas. ¿Ves que no es lo mismo da tener abiertos los ojos que cerrados? Nos hemos adentrado tan profundo en las entrañas de la noche que nada se distingue ya las tinieblas interiores de los exteriores ni la visión de la ausencia de visión. Si quieres jugar al ciego, cierra los ojos o no los cierres, da lo mismo, pero basta ya de necedades. Déjame concentrarme en mis pasos y tú sigue con tus palos de ciego. Un ciego tropezaría menos que nosotros el camino en esta noche oscura. Que te calles. Si al menos resuena un eco en esta oscuridad muda, si pavorosos cantaran las nocturnas aves, zumbaran los insectos, aullaran las fieras, rugieran las hojas bajo las serpientes, retumbaran desconocidos amenazantes pasos, tendría a los ruidos más temibles por amables pajarillos. Pero tan callada anda la noche que tengo al silencio por la peor y más solitaria ceguera. ¿Y tú quieres que me calle? Bueno, muchas gracias a la Fundación por esta invitación y muchas gracias a las personas que os habéis querido quedar y a las que habéis venido, sobre todo en un día pues tan tan lluvioso. Este pequeño fragmento es un libro de Luis Felipe Fabre, que es de los últimos libros que más me han interesado, que se llama Declaraciones de las canciones oscuras, y habla sobre la mortificación y el acompañamiento del cuerpo de San Juan de la Cruz. Y entonces lo traía un poco a colación porque, bueno, pues quería más que solo leer, hablaros un poco de los procesos de la literatura, ¿no? Antes de venir tenía la intención de haber escrito una pequeña conferencia para hablar sobre cómo hacemos la literatura, pero la realidad, o de manera muy honesta, os diría que estoy como en crisis ahora mismo. No escribo mucho, tengo como unos proyectos que en realidad eran como los mejores proyectos que me podrían haber sucedido y sin embargo no puedo llevarlos a cabo. Entonces en ese proceso de crisis tampoco sabía responder a la pregunta, ¿no? Y decidí leer esto de Luis Felipe Fabre porque hablaba de algo que me interesaba, primero de la oscuridad y segundo de
la relación de la pérdida de la razón con la ruptura del sentido, como la ceguera se convierte en una sordera. Y a partir de esto, pues hice como una recapitulación de cosas, de textos que había escrito, y me sorprendía un poco en otros momentos, ¿no?, que era más pequeño y más vehemente de estructuras y cosas que había escrito, ¿no? Sobre todo para trazar como algunos elementos que a mí me interesan para hablar de la poesía o de la literatura, ¿no? Porque hacemos literatura, una de ellas está precisamente con ese proceso de ruptura de la razón y también como de sinestesia. Y el otro era la idea de la creencia, ¿no? Yo creo que la literatura se hace con una, no sé cómo lo veis, pero con el creador es una persona que previamente tiene una creencia que podría entenderse como una intuición, que hasta a veces es una idea como muy naif en filosofía y que se rompe con lo que quería decir, que era con qué hacemos, con qué material la literatura, ¿no? Porque al final la intuición es una idea muy racional, que proviene de una tradición racionalista y rompe con un empirismo, con la relación del mundo en el que estamos, ¿no? Y de las cosas. Pero bueno, sin duda al menos esa creencia o esa intuición tiene que ver con lo fractal de las cosas, ¿no? Y bueno, cuando era muy jovencín, bueno, ahora soy joven pero más, estuve viviendo en Heidelberg con una beca y estudiaba Staphylococcus aureus y escribí un libro que se llamaba Aureus y termina con un poema que dice así: me crea o no me crea, todo ocurrió así. Cuando llegué tuve que abrir y atornillar ventanas, limpiar platos como ojos de ciruelas y de terceros y de cuartos, comprar jabones, bajar la basura de meses por turnos, pues pesaba más que el cuerpo del crimen, reparar lavadoras, alquilar una bicicleta sin frenos, lavar sábanas sudadas, vomitar sobre el parquet podrido, fregar rincones, ordenar artículos académicos, cambiar la disposición de los muebles, improvisar almohadas, conseguir el respeto de todos los microbiólogos, la atención del profesor Hick, encontrar amantes, descorchar botellas de vino chileno, repoblar la nevera, luchar contra los hongos y la mugre, cambiar bombilla, robar libros y sombreros, tuve que crear un hogar. Luego, me crea o no me crea, soy un creador de hogares. Esto va a la cosa mayores, como cosas mayores como palabras. Soy, me crea o no me crea, un creador. Y bueno, pues a raíz de ese libro hay algo también que me interesaba, que es la relación de cuando establecemos quién es el sujeto poético, quién está hablando, ¿no? Y había un momento un poco polémico en su momento, o que mencionaron algún problemilla en alguna presentación, porque estaba dedicado al imbécil de Pablo Neruda. Y en este momento, como bebía mucho de lo que era la Lilith y lo que era la escritura que había, sobre todo en redes y en internet y demás, que era donde principalmente yo empecé con 16 años a escribir, la idea del yo poético, ¿no?, tiene mucho peso y a veces se mete un poco en una idea muy solipsista, ¿no?, porque la gente, el yo poético no se diferencia del yo de la vida, y eso muchas veces está súper bien, pero hay veces que también genera límites, ¿no?, más que límites, limitaciones. Y entonces, bueno, pues me interesaba ese yo, que es esa contradicción que también encuentro en la oscuridad de Luis Felipe Fabre utilizando a San Juan de la Cruz. Yo no soy yo. Actually puedo ser cualquier cosa. Actualmente impera el severo relativismo, la esencia berrea. Por ejemplo, si quiero con esta pluma infinita, acabes aquí, ser un rayo de luz infinito, acabes acá. O podernos querer. Anyway, el camino se hace al andar, por eso he caminado 210 kilómetros y he encontrado esto. Si quiero ser poeta de todas las cosas, harto difícil, quizá pueda, del siguiente modo no tono, pues nadie se acostó barroco y se levantó romántico, o al filtro mapuche, pues el clasicismo es transición, existe, luego no hay espacio que entiendas en la memoria de cualquier musicólogo que se precie, musicólogo en cuestión que no hay duda, luego quizá pueda cortar cebolla a las 11 de la noche y sonreír, y como poeta de todas las cosas, con la misma sensibilidad de las cebollas, yo que no soy yo, puedo violar a una mujer, escribir un verso triste color sangre azul y masticar ajos purísimos de buena mañana. Y siguiendo un poco con esta pregunta, ¿cómo hacemos en literatura?
sin saber escribir una confe, sí que en el libro de Edad, que fue pues, un libro que ganó un premio, el premio Tino Barriuso, que se publicó en Hyperion, que es una editorial pues, estupenda, pero como con una vertiente literaria más conservadora y demás. Y bueno, yo me lo tomé como cómo entrar en un canon más conservador, ¿no? Menos vanguardista. Bueno, pues era un libro que hablaba sobre la idea de la memoria y sobre cómo podemos transformar la memoria familiar en la literatura para trabajar con otra idea que a mí me parece que tiene que ver mucho con hacer literatura, que es la de la manipulación, ¿no? El otro día decía un amigo pues, que para mí los escritores son como sociópatas que quieren a las personas. Porque estoy dando, joder, yo he hecho muchas cosas para intentar entender las movidas de meterme, introducirme dentro, pues yo qué sé, de grupos donde no estaría, ¿no? A lo mejor en una Chemsex, en un grupo empresarial, en una entrevista de trabajo, en Plaza Castilla, con corbata, solo por vivir la experiencia de ver a la gente, intentar entender cómo esa gente razona y poder escribir a partir de eso. Entonces, bueno, pues yo creo que el escritor tiene ese alma de manipulador, pero que no quiere hacer daño al otro, que no manipula para herirle ni para sacar un provecho exactamente, sino para verle. En definitiva, un poco de antropólogo. Y el libro iba de eso, ¿no? El iba de coger la memoria familiar y transformarla y hacer una gran mentira y pensar que en vez de contar una autobiografía y unas memorias que a él le interesaba, contar como mentiras sobre tu vida para ver cómo sería la vida si hubiera sido, el pasado hubiera sido otro, ¿no? Con mentiras, de verdades, engaños, triquiñuelas. Y termina el libro con una cita de Mario Moral, que es un autor que es argentino, que me interesó mucho en su momento, ahora me interesa un poco menos, pero no lo digo como algo malo, porque mucha gente como que utiliza algunas lecturas previas, ¿sabes? Como qué narices veía esto con 15 años, qué horror, no sé qué. Y a mí me parece como muy interesante lo que nos interesó en algún momento, ¿no? Lo que nos nutrió de algo, porque me gustaba mucho esta cita, que está cogido de su poesía reunida de juventud. Dice: elijo un lugar, ciudad, barrio o pueblo, agronomía. Elijo el protagonista, el amigo del protagonista, el amor del protagonista, el perro. Una época real o imaginaria. Y lo que voy a decir, la trama, el asunto, el problema, lo grave, lo alegre, el ambiente, la intriga, real o imaginaria. Esto es muy básico, ¿no? Tiene que ver con la manipulación y con la imaginación. Y bueno, pues antes de hablar de los gatos monteses y quedarme un poco ahí, lo único que quería mencionar era que también tiene que ver para mí la literatura con las ínfulas, que es una palabra que está muy denostada, pero yo creo que hay que tener ínfulas, ¿no? Que es esa forma como intentar llevarte de una forma un poco ingenua con lo que quieres decir o hacer. Y eso me pasó un poco escribiendo de Ser la Casa, que fue un libro en el que quería pues, imitar a los poetas del silencio, a Moneda, a Morría, a Juan F. Rivero, y que yo pensaba que estaba pues, muy bien escrito y que tenía las ínfulas para conseguirlo todo, y al final pues, un libro que quedó de una forma bastante anodina, pero que me interesaba. Y escribía cosas como muy tristes. Acababa de volver a casa, me había ido durante 2 años y tuve que volver, y escribía cosas así, ¿no? Los muebles envejecen, con cada mudanza se golpean, encuentran lugares nuevos en el mundo, atienden a sus normas de Feng Shui, acumulan cosas importantes, cuesta comprarlos, cuesta moverlos, pero para nosotros no están vivos. He visto como mi madre le lloraba un trozo de madera. Bueno, no para de hablar de muebles, estamos obsesionados con muebles, pero si hay muebles, manzanas verdes, huele a clavo, un perro de custodia, ¿por qué esta nada? ¿De quién? Con bicarbonato seco se limpia la plata. Mi abuela siempre lo hizo así. Con un paño húmedo se limpia el rostro de quien llora, de quien ya no ama, quien ha buscado en un cuerpo la generosidad de su abrigo. Mi madre limpia la lápida con un paño húmedo. Hemos llevado flores, ha sido doloroso arrebatársela hasta el día.
Este viaje inquieta, porque no se adelanta nadie, porque no se realiza con los pies, porque desde el principio no se quiere llegar a donde se lleva. Porque cuando la velocidad aminora, más rápido se avanza, porque cuanto más escasea el cuerpo de sí, más consciente se es, la casa envejecida, nómadas en el sentirse, la plata a cuestas. Yo ya he sido hogar, hoy rebalsa el té, huye el agua más de 100 grados, la furia mana como una artilla herida y la tierra gira a 107 kilómetros hora, pero nosotros seguimos en esta casa, con la mano alzada, el grito en el cielo, los pies sobre un montón de papeles, condenados por no haber hablado a tiempo, por no abanderar el brazo a torcer, movido ningún mueble, ningún dedo. Y bueno, pues después de este libro volví a Madrid y escribí los proyectos Gatos Monteses, que inicialmente fue un encargo. Quería escribir algo sobre la cuarentena y sobre el confinamiento y demás, y al final salió, pues, como siempre, otra cosa que poco tiene que ver, ¿no? Y antes de leeros algo de esto y ya dar paso, bueno, quería enseñaros un poco cuáles fueron, a través de un taller, algunas de las referencias que tuve presente, porque si habéis leído algo en las clases y demás, tiene como muchas cosas en relación a las drogas, en relación a la fiesta, en relación a cosas que aparentemente no tendrían nada que ver con el confinamiento, ¿no? Que haga nombre, pero antes de empezar con mi libro me gustaría leer el principio de un libro que me encanta, que es de Rita Indiana, que se llama Hombres y Animales, es una novela, y dice así, porque habla de otra cosa que me encanta, que son los gatos. Los gatos no tienen nombres, eso lo sabe todo el mundo. A los perros, sin embargo, cualquier cosa les queda bien. Uno tira una o dos sílabas y se les quedan pegadas con velcro, Wally, Furia, Pelusa, etc. El problema es que siempre sin un nombre los gatos no responden. ¿Y para qué quiere uno un animal que no viene cuando lo llama? Mucha gente se conforma, dicen Aníbal, Abril, Pelusa, y los nombres rebotan como el agua sobre los pelos de gato. Dicen Merlín, Alba, Jesús y los gatos, como si no fuera con ellos, van a lamerse el culo en la dirección opuesta. Cualquiera se tira de un puente. Abro la puerta y en el aire siento el golpe de cloro con el que repasan los pisos y paredes de este lugar. Como todas las mañanas recorro las salas abriendo las ventanas y mi mente comienza a darle vueltas a un átomo a todos los nombres que he escrito en mi libretita durante la noche anterior. Atila, Cianuro, Picasso, Arepa, Meter, Peter, Alcanfor, Meca, Rómulo, Lilliput, Goliat, Cayuco, Kawasaki, Meneo, Bambi, Burbuja, Abu, Amadeus, Dani, Núcleo. Apuesto a que esa C con A de Meca y esa C con M de Núcleo van a quedarse enganchadas del pellejo del animal como anzuelos. Las personas de los sótanos están oxidadas y la manivela tarda un poco en encender. Cuando finalmente entra un rayo que ilumina desde la pileta de bañar a los perros hasta la jaula más grande, donde cabemos San Bernardo, una bolita surge de atómola hacia mi boca con el nombre ganador. Y ahí está el gato, acostado por los peldaños de la escalera del sótano. Es junio y lo único fresco en toda la república son los pisos de granito. Y bueno, pues es una novela increíble. Entonces, para mí, la escritura por encargo se convirtió en algo muy interesante, que era pues eso, que tenías un pedido, una forma, una especie de matriz que a partir de ahí tenías que desarrollar pues, con esas cosas, ¿no? Con una creencia, con unas ínfulas y también con una capacidad de manipulación incluso a los lectores, ¿no? Cómo hacerle pensar que estás hablando de confinamiento y sobre todo cómo tener una idea literaria, ¿no? Y en un taller que hice sobre, como os decía, es bastante más largo, he dado algunas diapositivas sobre poesía y drogas de los años 80, de la gente que murió en la crisis de la heroína y del VIH en España, les preguntaba qué era para ellos la épica. No sé si tenéis alguna respuesta o algo que queráis decir sobre la épica, que os parezca. ¿Algo que consideréis sobre la épica? ¿Qué es para vosotras la épica? Una inflamación. ¿Una inflamación? ¿Alguien tiene algo que decir sobre la épica? Algo súper drástico como un género literario. Un subgénero literario. Un género literario.
de lograr, ¿no? Algo como el hecho del tipo, ¿no? Que cuesta conseguir, bueno, como una hazaña muy poético, pero épico ya no sé. Como que tiene que ver con una acción de lo histórico, ¿no? Del hito, del hecho, pero no es historia, porque no es factual, ¿no? Puede ser, ¿no? Esa es una de las cosas. Y yo les ponía cuadros de mi viejo, y les preguntaba si el sistema sin héroe, ¿no? Porque a mí lo que me chirriaba de los textos épicos era el héroe. Estuve aquí en Carson y tiene un verso que me encanta que dice: él es un héroe, ¿cómo? Decimos que lo sea. En catalán de su marido me encantaba, pero no. Y bueno, yo me pregunté eso para escribir el libro porque creía que quería escribir algo como en género literario épico. Y para mí la épica tiene que ver con un paisaje, por eso ponía a Rubén, pero creo que sirve mucho en España las pinturas también, algunas pinturas del Greco. Un paisaje que sucede precisamente cuando se rompe la idea de temporalidad, la idea de historicidad, o cuando no existía la idea de historicidad y de temporalidad, y sobre todo cuando a mi juicio, sucede en los momentos en los que la historia se fragmenta, o sea, lo factual, lo que pensamos, damos por concebido, como sería el primer confinamiento, pues se rompe, ¿no? Todo lo que pensábamos antes del confinamiento, de repente llega un virus y se lo come todo y nos encierran y es como, es una sensación un poco fuerte, ¿no? Porque en qué momento histórico nos veríamos como encerrados, bajo un confinamiento, con barrios que tenían una regulación frente a otros en la Comunidad de Madrid y demás, y me parecía muy interesante y quería que tenía que tratar algo de esto, ¿no? Y para mí la idea literaria también tiene que ver con una idea que perdió más allá del hecho, ¿no? Por eso es literario, de lo factual, y tiene que acoger una idea un poco más grande. Entonces, para mí en el confinamiento, la idea que engloba al confinamiento era el encierro, y hay muchos más encierros, ¿no? O sea, ¿quién puede leer algo en 2450, leer un libro y tener, o sea, cómo puedes conectar con un texto antiguo o con un texto de los del futuro, cómo conectar con los textos nuestros? Pues no con el confinamiento, porque no es una idea que les produzca un afecto, ¿no? Una afección, sino con la idea de estar encerrados, ¿no? Entonces empecé a hablar como de más encierros en el libro. Eran encierros de monjas, clausura, que se enamoraban, las que se desaparecía Dios en forma de gato, drogadictos enganchados a la droga, encerrados en su amor, pero también en la adicción, el confinamiento, mundos que se extinguían, que eran dominados por los gatos. Y bueno, me serví mucho de algunos poetas de los 80 que murieron en la crisis del SIDA, como ejemplo de la heroína, como por ejemplo Pepe Sales, que fue un autor que pudimos editar hace muy poco, una edición traducida, 50 canciones de amor y droga, que murió en el 96, 94, en Barcelona, ¿no? Y él escribía cosas como estas, que eran canciones solamente, ¿no? Son 6 picos en cadena que nos vigilan en la trena porque no hacemos frentes y somos inocentes. Esto de mis abuelos se llama la lechuga encerrada en el alto del palmar. Yo me quiero marchar. Y a mí esto me impresiona mucho, ¿no? Porque rompe muchas concepciones de lo que para nosotros es lo poético. Y también está este texto de Fernando Montenegro, que fue un poeta malagueño que murió de sobredosis en los años 80 y tiene este diálogo que es un diálogo con la droga, con cómo se introduce la droga en la vida. Dice: hay un hombre en AFA esperándote a tu puerta, dile que entre, hoy no saldré, me duele el hombro, no salgas hoy mañana, ni otro día, ese hombre te espera con la muerte, en mi ciudad ya están todos muertos, saldré mañana. Nafa, no llores cuando te muerdan el cuello, lloraré cuando me muerdan el cuello. Entonces huye, Nafa, con tu cuello, yo no sé huir ni de la uña ni del diente, Nafa, imbécil, el hombre soy yo, al
aquí mi uña, aquí mi diente, aquí mis cristales, ¿no guardarás tu cuello como al oro? No. Prepárate, Nafa, ahora mira tu cuello, se desangra, en arterias verdes mis uñas te destrozan, te hiero como un niño, te mueres, Nafa, ya te has muerto. Después cosas de Tini Tinky que me gustaban. Y por último, y bueno, de modo les preguntaba si existía una ética sin dioses y pensaba en cuadros de Leonora Carrington, que era una persona muy supersticiosa, pero no creo que creyera en los mismos dioses como mínimo y que todavía me parecían lenguajes épicos. Mirad aquí cómo se antepone el día y la noche en el mismo cuadro, las acciones suceden a la vez y tiene que ver con esa ruptura del tiempo histórico, ¿no? de lo factual derecho para que haya una superposición que solo puede suceder a través de lo mistérico. Es una pintora del siglo XX que se fue a vivir, por cierto, a México y estuvo ingresada por obligación en un psiquiátrico en Santander, porque la encerró su padre durante la época franquista. Y tiene una historia bastante tortuosa con eso y tiene cosas chulísimas. Dice: mi psicoanalista que fue pintado al psicoanalista como vestido de Adolf Hitler y dice: charlas con mi psicoanalista. Es como muy interesante. Bueno. Y antes de cosas mías, voy a leer un poema de Luis Perello, que es su poema antes de morirse, y dice, para hablar un poco del vitalismo sobre el que quería trabajar en el libro, dice, se llama Podrían escogerlo como epitafio, es de 2 meses antes de morirse. Escupidme encima cuando paséis por delante del lugar donde yo repose, enviándome un húmedo mensaje de vida y furia necesaria. Y bueno, pues dicho esto, voy a leer algunas cositas del libro y ya os dejo tranquilos. La verdad que es muy difícil hacer selección porque es un libro grande, a nivel género tiene una obra de teatro dentro, tiene un manifiesto y es un poco complicado, ¿no? Voy a leer un poema largo y después un diálogo. El poema se llama Último capítulo de todos. Nosotros tan solo pasamos el funeral para despedirnos. Es un poema dedicado a una amiga sobre una fiesta que hicimos sobre su cuando se enteró que estaba libre de enfermedad porque había tenido un cáncer. Hicimos un fiestorro no sé cuántos días. Algunos dicen que mi amiga está vaciada, pero la mía amiga está llena como las lunas, como los carros y las lavadoras cuando giran, porque la mía amiga está viva y nosotros tan solo pasábamos al funeral de las masas que vacilan y son extirpables, que han vuelto a su ser diminutas, de los efluvios crueles, porque nosotros íbamos al funeral de las masas donde todos bailan y beben vermut a bordo de la botella con estampados, y además de crisantemos, los amigos, las amigas de la mía amada han traído claveles, rosas blancas, polvo de estrella. En este último capítulo todos visten de blanco y muchos de los presentes comparten la droga porque ella está llena como en los libros, y alguien grita: llena eres. ¿De qué? De tiempo en el mundo de lindura y hay hondura, y hay quienes se besan en las mejillas mientras lloran de alegría o sencillamente bailan bachata porque ella está llena, como las lunas, como los sueños de esta niña que están llenos, o como los mares, qué sé yo. Ella está contenta y se sonríe, comete un acto de infidelidad y se enamora, y si no puede engendrar un hijo, ¿qué es lo que pasa? Como las tontas que se enamoran, como los tontos que capulean y que parecen aguantar las puestas ya que casi retando como babosas de los pozos, se babosean los dedos y lamen el cuello de un cisne de una botella, el cuello de pelo, el cuello del novio equivocado de un dulce caracol. Han dado luz de alba y todo se ha vuelto nuevo porque ella está sana, como las ranas, como las palanganas, como las sardanas. Ella está bailando y masticando una aceituna. La mía amiga ya no hace caso a los doctores ni a los periódicos, tampoco a lo que echan en la tele, porque ella ha sido vaciada para pasearse llena por las calles, entre las lindes de enojo, por aquellos que son nuevos amores. Rolliza como un recién nacido, enamoradiza como un precioso mar ardido. Su mirada está mordiente y con las ascuas caídas, claro, porque ya no llora, piensa en el dolor de todas las despedidas. A veces es un burriaco, una pelusa volandera y con las ascuas caídas de sus pestañas alguien pide un deseo. Lee el futuro y es un diente de león, es nuestra casa llena de amigos, es la vida. Era sin duda un asqueroso, un ingrato, un malandrín, mejor así muerto, grita.
aire como aturdido por los vapores en mitad del funeral, y un ángel cruza por entre las botellas de ginebra y la hilera. Es el arcángel Miguel, un menino rechoncho y azulado. Ninguno tarda demasiado en echarse a reír. Mira que reímos por la muerte del desgraciado. Este es mi funeral de lo más divertido. Vino el médico y bueno, como no sabe hablar de otra cosa, contó que ya por fin estaba limpia. Pero eso es mentira, porque ella es muy sucia. Sus pensamientos son sucios. Ella está ardiente y perdida. Los médicos mentirosos y los haces de luz ardorosos. Y babosea como un dulce caracol cada piedra inerte, lame la sal, lame el azúcar, lame las encías abiertas de los drogatas, las sierras calientes, manosea el mundo. Esto quizás sorprenda, pero de repente el mundo está dentro de la palma de su mano. Una mano que es pequeñita como un burriato, una pelusa volandera. Un vaso sale volando y se rompe el suelo. El agujero infinito llega hasta el centro de la Tierra, donde, aunque no lo crean, hace frío. Un frío terrible, y además viven un montón de perros solitarios que no han aprendido a ladrar ni a husmear entre los restos de la basura, porque en el centro de la Tierra, porque en el centro del corazón no hay basura, hay ternura. Y aunque rimen no son la misma cosa, ella, mi amiga, está llena y tiene también un centro de no sé muy bien qué cosa, llora que te llora. Ay, pero ¿qué será de mí sin esa masa, ese ginecólogo lo diga a todas horas que he hecho lo que me ha dado la gana? Y alguien con no sé muy bien qué intenciones pregunta si acaso no está muerto, si estuviera dormido como un volcán o como una princesa. Pero no, está henchido, el ataúd cada vez más grande y más negro y cada vez más grande como el centro de la Tierra, que cada vez es más grande como el centro de nuestros corazones, que cada vez es más negro y grande, es tan grande como un cielo donde alguien olvidó colocar las estrellas, como el telar de todos los colores que imaginas, porque tú también imaginas. Se acaba el vermut, se acaban las drogas, se acaban las ganas de emocionarse. En el salón queda el espeso polvo del cansancio placentero, porque estamos tan llenos como felices. Y si acaso no está muerto, importa poco, porque estamos tan oscuros, tan perdidos, tan ebrios de luz. El polvo del cansancio placentero no se posa en ningún mueble, descansa en el aire que se respira entre las esquinas y los cantos de las puertas de donde cuelgan un par de camisas húmedas. Alguien viene a entrar en la ducha porque está muy sucio como los perros iluminados del centro de la Tierra, sucio como los deseos negros del centro de nuestro corazón. Y el gato, que siempre araña, le lame por entre los dedos de las manos, los dedos de los pies, los dedos del centro de su pipa, que esta noche son un mar. Alguien se levanta y dice que debe marcharse, que nos veremos pronto en algún que otro funeral tan divertido de los que nosotros montamos. Señalan mi amado, a mi amiga, señalan el centro de mi corazón donde ahora hacen las gacelas. Recuerdo haberle dado un beso a ese zagal en medio de la mesa funeraria. Es confuso porque quizá fuera muy puesto, porque quizá el cerebro contiene una caja sin estrellas inmensa, que digo, casi inmensa, casi llena, con un huequito diminuto donde se llena, cabe un coreocarcinoma, sí que cabe un dedo meñique, incluso un ratoncito suave, un beso, un olvido. Esta caja que no es mi amor y que tampoco es centro de nada, roza los dedos de un lector enamorado. No decimos más porque nos quedamos dormidos. La mía amiga en la boca del mío amado y abrazando a un gato muy gordo que busca el calor del centro de la Tierra y se encuentra con mis brazos, que son mágicos, están vivos, llenos de alegría. Y ya para acabar voy a leeros el diálogo final. Cada vez más divertido del libro, hay como una novicia que se le aparece Dios en forma de gato, y la otra monja superior a ella está enamorada de la novicia. Entonces, y además le da mucho asco a las palomas y considera que la anunciación a través de una paloma fue un error de la historia del arte, y entonces decide que creerla, la cree por amor, y entonces entra en su delirio, y el libro tiene que ver con ese delirio. La otra empieza a escribir cartas al gato, la otra empieza a hablar a los lectores y a decirles que no le quedaba otra que creerla porque estaba enamorada, y dice, yo está rota, pero tal. Y entonces el libro termina con una última conversación que tiene entre la testiga y la oyente. Dice la testiga, estoy viendo aquello que nadie puede ver. Ahora la oyente enajenada por la sorpresa, ¿y qué harás? Estoy sintiendo con una próstata que no me pertenece. ¿De dónde podremos beber si algunas aguas son fecales? Estoy última y mi escatología es una seta alucinógena. La oyente le dice, ¿acaso somos menos? Dice la testiga, hiperventilo. La oyente con actitud,
¿Acaso somos menos? Testigo, sois las encargadas de confiar en la historia, la oyente, y si quisieras ser la afortunada, te mataría. Testigo, acabarías con los verdes valles, con el codiciado tesoro de las estalactitas, con la palabra, ¿entiendes? Acabarías con todo y entonces, oyente, responde, mi hermana, por favor, estoy hirsuta y mi ser me ha convertido en una perra desnuda. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Testiga, disparando sobre las últimas palomas. Literatura, y follarme a ese puto gato montés de una vez por todas. Muchas gracias. Maravilla. Gracias. Si queréis preguntarle algo, yo tengo muchísimas preguntas, voy a intentar ir una por una y tampoco abusar, pero si queréis preguntarme vosotros algo antes. Yo no sé la pregunta, es como que una de las cosas que me olvidan es un fragmento, que no sé si es el comienzo o no, pero lo que me gusta es como la incertidumbre, ¿no? Ya no sabes qué es lo que vas a contar, ¿no? Que siempre hay algo nuevo, algo novedoso, algo que reconoces, donde te reconoces, pero nunca sabes lo que va a ser. Eso me gusta mucho. Muchas gracias. Yo lo pienso un poco con la música clásica como la construcción de las chaconas, que tienen un mismo bajo continuo, y entonces los motivos es el mismo, me parece que se van saliendo cosas, ¿no? Entonces es como, sí, eso me parece chulo de la autoridad de que es el motivo que se va a repetir, porque no tiene que ser como algo profundo ni lo, o sea, yo que son súper profundos, no, sino como, pues un gato es el motivo, porque de repente hay unos gatos que conquistan el mundo, y de repente aparece un gato en la historia porque es el gato del dueño, y de repente el dueño conecta con el otro, porque no sé, sí, me gusta más eso. Una charla, un chisme, no sé, sí. Gracias. Estábamos leyendo antes algunos textos tuyos, bueno, y ahora escuchándote, y como comentabas un poco este tema de cómo trabajar esa sensación de oralidad y como de discurso desestructurado, pero al final siempre regresa como a esos puntos de gravedad, de estas repeticiones, ¿no? Que son temas que no tienen por qué tener mucho peso, pero que vuelven a aparecer, ¿no? Y redirigen un poco el discurso. Y no sé si eso hasta qué punto está de manera innata y surge es decir, forma parte de una poética, ¿no? Que por otro lado, desde hasta qué punto es descriptivo o surge por otro interés. No, bueno, primero porque es una persona muy dispersa y como que eso, la idea de la pauta, yo creo que era buena, ¿no? O sea, como cuando ayer me dijo que escribir sobre el confinamiento, como la capacidad de retomar la idea de encerrar algo, sí que me parece como algo positivo. Por eso lo que me interesa es escribir con pautas, claramente, como escribir por encargo y tal. A lo largo de la historia, como un montón de artistas, sobre todo de composición, delante de encargos. Y bueno, por ejemplo, estoy trabajando con un solo de Caravaggio muy interesante como hacen encargos, y muchos de ellos se han rechazado, y era muy interesante porque se convirtió como una figura donde cierta entidad hacía un encargo, se lo rechazaban y ese cuadro se cotizaba, se volvía dentro del mercado, se volvía muchísimo más caro porque había sido rechazado porque era muy público y entonces acababa con otra galería con muchísimo más dinero y era muy interesante ese caminito, ¿no? de la pauta. Yo creo que la pauta es interesante, tener una pauta para romperla, para pensarla. A mí me parece todo esto que estás hablando de la épica, efectivamente, del tono de epicalidad que tenemos nosotros como épica, y que luego, sin embargo, tus textos, sobre todo en todos tus textos, pero sobre todo en los prodigiosos gatos monteses y en este poema, por ejemplo, que acabas de leer, hay como mucha ironía, pero una ironía un poco incluso naif, ¿no? Un poco infantil, en esos juegos de palabras que tienes, de simplemente con el sonido, ¿no? Que parece más una canción infantil. Y lo relaciono también precisamente con este tipo de poesía de los años 80 y 90, de la droga, que tiene una pulsión muy destructiva, ¿no? Muy nihilista, y sin embargo tus textos, a pesar de partir de ahí y también de una ironía, es una ironía nada nihilista, ¿no? O sea, creo que hay en todo el libro en general, y
y creo que también en esta generación tuya, nuestra, ese ánimo de que haya algún afecto y una búsqueda del otro a través del amor de cualquier tipo, ¿no? Y me parece muy curioso, no sé si lo podrías comentar, es efectivamente ese uso de la ironía, pero que no es una ironía destructiva para nada, sino a la vez para tender puentes. Sí, como era el libro del confinamiento y ya me pareció como suficientemente destructivo el confinamiento y después también hubo mucha gente que lo pasó fatal. Justo ahora lo veía con un adjunto, con un médico en servicio, que decía pues que de repente estaba trabajando en un hospital y tenía normalmente 30 de las plantas, tenía 30 personas ingresadas con una neumonía lateral gravísima de todas las edades y se estaban muriendo. Y entonces con la imagen dice, hubo un día que tuve una guardia con una chica que era junta y dice, y lo único que nos quedaba, tenían conocimientos de 3 en 3, era dar la vuelta a los cadáveres y ya está. Dice, nos empezó a morir todo el mundo en la planta y solo podíamos pues, retirar cadáveres, ¿no? Entonces, como que me parecía que si ya de por sí la prescripción que escribí sobre el confinamiento, que evidentemente cosas muy críticas a nivel político y tal, como que investir o incidir o ahondar en eso me parecía complicado, ¿no? En muchos sentidos. Primero porque hay gente que lo habrá pasado mucho peor que yo, ¿no? El confinamiento, o sea, todo el COVID y demás, que habrá muchas cosas. Entonces, no sé. Y porque me parecía muy interesante entender cómo se sobrevivió a determinadas cosas, cómo imperó la alegría, ¿no? O el espíritu vividor, que es un espíritu que reclama mucho ser vividor y demás, y cómo eso imperaba en algunos aspectos o la felicidad. Me parecía como más interesante en este momento hablar sobre eso que hablar sobre toda la crueldad que ya sufrimos, ¿no? Y que no sé si tenía la potestad para hacerlo en mi caso, no sé cómo lo viviste, el confinamiento y estas cosas. En ese sentido que estabas comentando, también te quería preguntar un poco, o sea, justo lo que estabas diciendo, ¿no? De jugar, y lo has comentado, ¿no? En ese yo, en el juego con el yo poético y el yo real, y la manipulación de los otros. ¿Cómo te planteas esa ética un poco de la representación? En los gatos monteses hay una representación de los personajes que no solo de la monja, pero personajes un poco marginales, pues eso, drogadictos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo te planteabas tú, que más o menos lo has respondido, ¿no? Esa ética un poco de la representación de ese tipo de personajes? Sí, yo estoy muy claro cómo se relaciona la ética con la literatura, la artistería. No sé, o sea, no son personajes que estén fuera de mi vida, ¿sabes? Pero tampoco me gusta como esa escritura de porque es mi vida, me hago la lucha X o tal. Es como, mira, como de hecho quería empezar esa conferencia que nunca escribí, fue porque estaba durmiendo y estaba soñando y me desperté y estaba soñando justamente con que hacemos la literatura y entonces me desperté y digo, tengo la idea y se me olvidó en el momento. Y pensé que justo es esa pugna entre lo que somos y lo que no somos, entre lo que odiamos y cómo lo odiamos, entre, yo qué sé, inventar ese amor que nunca pudo ser, darle un lugar a la persona que nunca estuvo. No lo he traído con los hijos de pero no lo tengo aquí y no lo voy a sacar. O sea, estar con la mochila y demás. En una de esas cosas que decía que tenía un proyecto muy interesante, estuve trabajando los últimos años a nivel teatral, cosas de la violencia sexual, en el mundo homosexual y demás, a través de un problema. Y entonces me di cuenta como que era un recurso muy límite, ¿no? O sea, que tú tengas una experiencia terrorífica y de repente no hago un libro. Y está muy bien que sea así, ¿no? Y entonces me di cuenta que había como una serie de... que me empecé a interesar la literatura como
una forma de hacer vivir determinadas personas que no estaban, ¿no? Entonces tomé el libro de Juan Rulfo, que para mí el de Pedro Páramo, que es un libro además de político, es un libro de fantasmas. Y empecé a copiar capítulos para inventar una historia alrededor de la madre del Cuco, uno de los presuntos asesinos de Marta del Castillo, que además fue la que salió en la gloria en Telecinco, que pagaban 10.000 euros. Y entonces en Pedro Páramo, ahí en el fondo del infierno, está construido una idea infernal y la madre no sabe que ella está, porque interesaba mucho, más que la idea del asesino o de la víctima victimario, la idea de los defensores de los victimarios y por qué sucede, y como por ejemplo pues una madre o un padre o una persona muy cercana a una persona que ha cometido algo horrible, cómo convive con eso, ¿no? Entonces la madre está en el infierno, pero no lo sabe porque está condenada a que se repita la búsqueda del cuerpo de un recién nacido y está condenada a que se repita su historia, ¿no? Hablando de eticidad, Nietzsche, precisamente la idea de la repetición de las vidas, no es una idea cosmogónica, que mucha gente la confunde y piensa que él pensaba que el mundo, que él daba por entidad de que la realidad está construida por una repetición constante, en realidad es un imperativo moral. Él dice ¿qué harías de tu vida si tu vida se repitiera infinitas veces? Es un imperativo moral y no que asuma que nuestra vida se repita infinitas veces, ¿no? Precisamente para presentar el arrepentimiento, y me interesaba mucho un infierno alrededor de esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tiene esto de ético? Yo tengo derecho a hablar de tal, pero para mí sí hay cosas que la justicia no ha podido solucionar y que los lenguajes de lo factual, los lenguajes que organizan el mundo no van a solucionar nunca con este crimen, ¿no? También hay un poema para Sonia Rescalvo, que fue una mujer trans asesinada a patadas por un grupo de neonazis en los años 90 en Ciudadela, en Barcelona, ¿no? Y entonces me empecé a interesar mucho hacer literatura en torno al crimen, ¿no? Precisamente para honrar la memoria o para dar como una entidad a la persona. Y no sé hasta qué punto un escritor, una escritora puede hacer eso. En el fondo, hasta ningún punto, porque por poder puede. Pero bueno, a mí me parece muy interesante. Yo te quería preguntar, has nombrado a Carson, has estudiado hace poco, un poco el epítome de la hibridación genérica. ¿Qué relación es evidente que es tan potente la hibridación en tu escritura, no solo genérica, sino dentro de los géneros, la propia cosa en todos los poemas, la propia textura, tono, modalidad, lo versal y cómo hay corrientes que entran, salen? Un poco que si es una relación tan natural como parece, si hay una reflexión o una intencionalidad o es una cuestión experimental. Sí, yo creo que Carson también lo hace. De hecho, justo el libro de la violencia sexual es un libro que nació escribiendo la belleza del marido, y de hecho el título inicial era la violencia del amante. Y a mí me ha influido mucho, ¿no? Carson. Pues para mí, una de las cosas que creo que hace Carson y que creo que los datos monteses sí hago, y que me parece una posición muy distinta a la que suelen tener muchos grandes escritores, es que yo sí escribo para mis lectores y mis lectoras. O sea, a mí sí me interesa escribir para la gente. O sea, no es esa visión que la adoro de Angélica Líder, de a mí que me miren, que esto es para mí porque yo, o sea, a mí sí me interesa mucho la relación con el lector. Entre otras cosas porque la idea de la literatura es los momentos de conocer a otros escritores, a lectores, de generar relaciones. O sea, yo creo que esa es la vida, ¿no? Y que de repente te abre un mundo de personas interesadas en lo mismo y como un opérculo hacia los demás, que me parece mucho más interesante que el lugar narcisista de es que no me importa lo que escriban porque yo me dedico a la escritura. Por eso me interesaba más con qué hacemos literatura que la típica reflexión del escritor de qué es la escritura, ¿no? Porque sí debe ser su relación con el texto, y a mí me interesa más la relación con el texto para los demás. Y creo que eso está mucho en Carson. Entonces, respecto a la hibridación, para mí sí tenía como un interés en llegar a
otras personas, a otros públicos y hacer algo original, no sé. Yo pensaba, digo, si yo fuera lectora me gustaría leer algo, digo, me gusta más o menos el libro, digo, pero oye, fíjate, original esto es, o sea, como no sé, como algunas cosas así, y sí lo pienso, no sé, es un libro típico. A mí se me venía como una reflexión de una conferencia que escuché de un neurocientífico que había sido como superviviente de Auschwitz y que él pues había perdido a sus hermanos, a su familia y tal. Entonces se había especializado en resiliente y una de las cosas con las que me quedé era pues que el arte que al final canaliza, ¿no? O sea, que es como un vehículo para que la persona que no puede expresar eso pueda liberar eso que tiene, ¿no? Como que se genera como un canal, ¿no? Comunicativo entre la persona que escribe y la persona que lo lee y eso permite liberar y como sanar, ¿no? Me recuerda un poco a los ejemplos que has traído de VIH, de cosas que escribes, ¿no? O sea, hablando de la manipulación, o sea, me pongo en el lugar de otra persona que no soy yo y eso lo utilizo, ¿no? Que se me venía un poco esa reflexión. Y una pregunta que tenía era que si has leído mucha literatura hispanoamericana. Sí. Es que no sé hacer. Bueno, ese sí me gusta mucho la literatura. Sí, me recordaba que cuando se entra a leer a José Carlos Cortés, por ejemplo, sí. Que no sé si lo has leído. Entonces, como se hace numeraciones que parecen como muy caóticas, me recuerdan mucho. Sí, Me nace las Asturias también. Sí, me gusta mucho la literatura hispanoamericana, la verdad. Y es como, sí, creo que forma parte de mi literatura. Pues muchísimas gracias y no te vas sin despedirte con un poema más, por favor. Los gatos, el que tú quieras, o quizá Pablo te quiera pedir alguno. Yo te voy a pedir uno que sabes que me gusta mucho, que es el del Padrino, el primero que hay. El primero, del Padrino. Este es uno de los poemas que están en internet hace muchos años y son unos poemas para, pero de todos cuál, porque son como varios. Ahí ya eliges, pero que es una serie que me gusta mucho. ¿Alemania o los consejos? ¿Os gusta más? Esto parece Sabrina. Los consejos. He venido a dar tu consejo. Nunca en tu vida regales nada. Los regalos son una argucia más del sistema capitalista. No regales una palabra bonita porque el sistema se alimenta de palabras bonitas. No escribas poemas, no crezcas o crece mucho. No regales droga. Si quieres crecer, supera el 1,79 m, aprende inglés, cómprate un coche, yo qué coño sé, no compartas experiencias ni asiento con desconocidos, no respires, no hagas como yo, no estudies tanto para después no saber que es un regalo, no esnices eso que está sobre la mesa, aunque digan que es para ti, no lo es. No estudies genética porque la genética es algo que no se estudia, que está en la boca de todos nosotros y con su maldito espíritu. La genética es maleable y ellos son feos y en ocasiones algo crueles, como la teología, como la física, como las teorías políticas. La genética es tan compleja, tan fortuita, tan desagradecida que te sacará los ojos. No permitas que los mayores te pongan la mano encima. He venido a hablarte de rayos estocásticos y no estocásticos, de escolástica, del efecto fotoeléctrico, del efecto Compton y de radiobiología. Pero aún eres pequeño, así que sacaré el gorro azul claro de la bolsa y lo pondré entre tus manos, aunque aún seas pequeño para entender, aunque aún no pueda decirte nada de nada, aunque aún no pueda, aunque aún no, aunque pudiera o pudiese, aún no, aún estás verde en esto y en lo otro, tu carne aún es tierna. No escuches la ópera de Wagner, es una auténtica pérdida de tiempo. Muchas gracias.